Acá tenemos un iPhone 12 Pro Max, el cual fue mojado y en este momento se encuentra en boot loop. Para los que no saben qué significa boot loop, bueno, los técnicos ya sabemos, pero la gente que no sabe, el boot loop quiere decir que el teléfono trata de encender, sale la manzana, vuelve y se desaparece, vuelve y sale la manzana, vuelve y se desaparece, y así se queda permanentemente. Entonces el dispositivo está tratando de encender, pero obviamente por el agua o por el líquido que se infiltró, algo se averió adentro del dispositivo. Entonces acá yo previamente ya lo había revisado y me doy cuenta que pues obviamente estaba mojado. Entonces este procedimiento que nosotros hacemos cuando tenemos un boot loop, lo primero que hacemos es desconectar todos los periféricos. Los periféricos, ¿cuáles son? Como las cámaras, la batería, la misma pantalla, bueno, todo lo que tenga conectado el dispositivo adentro en la placa. Entonces al hacer este ensayo, yo desconecté todos los periféricos y me di cuenta que al desconectar el flex del sensor de proximidad se me iba la falla. Entonces ahí me di cuenta que el sensor de proximidad era el que me estaba causando este boot loop. Entonces procedo a quitarlo. Acá lo desconecto para mostrarles. Vuelvo y enciendo el dispositivo ya con el sensor de proximidad desconectado y vemos que acá ya la manzana se mantiene. Eso es una buena señal, ya no se desaparece tan rápido. Entonces aquí ya tenemos que el dispositivo encendió. Entonces ya me di cuenta que el diagnóstico fue bueno y que el flex que está dañado en este caso es el sensor de proximidad. Entonces voy a revisar a ver qué me encuentro, porque también puede ser que en el FPC, en el conector donde va el motherboard, la placa, puede que esté dañado y no necesariamente el flex. Entonces aquí lo que yo hago es desconectamos, apago el dispositivo y yo previamente pues yo ya le había hecho una revisión. Este que tenemos aquí es el FPC donde va conectado el sensor de proximidad. Yo le hice unas medidas ya previamente en escala de diodo y todo estaba normal. Entonces ya con estas medidas que todo me da bien, ya obviamente ya deduzco que sí en sí es el flex de proximidad. Entonces procedo a revisarlo a ver qué me encuentro. Aquí entonces quito la pantalla para poder observarlo mejor. Y aquí me doy cuenta que sí, este ya ha sido mojado, obviamente, y tiene sulfato. Entonces por eso es que tenemos esta falla. Entonces aquí lo que vamos a hacer es, bueno, retiramos este flex de la pantalla para poderlo trabajar mejor. Lo quitamos, lo despegamos y comenzamos a trabajar en él. En este caso lo que estaba más sulfatado es lo que nosotros le decimos el Yogi, el sensor de proximidad, el Yogi en este caso. Entonces aquí ya me toca hacer un procedimiento que es limpiarlo. Tengo que quitarlo, desoldarlo, limpiarlo, volverlo a soldar y mirar a ver qué resultado me da. Entonces eso es lo que procedo a hacer en este momento. Entonces aquí ya lo empezamos a revisar, le damos una limpiadita. Primero miramos si el flex está bueno. El flex al parecer sí está bien, pero solo que está sulfatado. Entonces aquí ya empezamos a hacer el procedimiento. Toca con calor, con mucho cuidado, porque este Yogi, que nosotros le llamamos, es muy delicado y si se daña pues ya no queda sirviendo lo que es el Face ID. Aunque pues ya está dañado, ¿no? Pero eso puede ser por otras causas que ya después tengo que verificar. Por el momento le vamos a quitar el boot loop que es por causa de este Yogi que está sulfatado. Entonces aquí lo limpio, vuelvo y le limpio la soldadura mala y vuelvo y lo soldo en su flex y miramos a ver qué resultado nos da.
Entonces lo limpiamos acá bien. Vuelvo y ya lo coloco calor. Acá vuelvo y lo soldo de nuevo. Le damos una buena limpieza. Y procedemos a probar a ver qué resultado tenemos. Entonces acá terminamos un último detalle con este componente que viene detrás del jockey, que también pues obviamente estaba sulfatado. Entonces también me tocó desoldarlo y volverle a colocar soldadura nueva. Entonces aquí ya procedemos a hacerle una prueba para ver si nos quedó bien soldado este jockey. Entonces lo conectamos aquí, conectamos el dispositivo y vamos a probar si tenemos suerte. Entonces lo conectamos. Acá vemos el logo de Apple. Vemos que se mantiene, eso es una buena seña. Ya no se desaparece. Entonces yo creo que el dispositivo ya quedó bien. Listo, acá ya el dispositivo enciende. Tenemos que todo está sirviendo. Que fue un buen diagnóstico. Y pues ya es otra reparación exitosa. Y listo el pollo, papá.